al final del capítulo 5, nos encontramos con este resumen del énfasis de la enseñanza del Señor a sus discípulos: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una meta absoluta que el Señor pone delante de los suyos para que nos esforcemos constantemente para llegar a esta meta de reflejar perfectamente la santidad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Una tarea en la que sabemos perfectamente bien que tendremos que volcar todas nuestras energías y toda nuestra vida. Y no será hasta que estemos por fin en la presencia del Señor que este proceso de transformación interior será completado. Pero allí está la meta. Y vimos ayer como en el capítulo 6, entonces el Señor nos dice, bien, pero a la hora de esforzarnos para llegar a esta meta de la perfección, tened mucho cuidado de que lo que realmente estáis buscando no sea meramente una apariencia externa de piedad, sino una realidad interior de una vida santa. Y en los primeros 18 versículos de este capítulo 6, el Señor nos está hablando de los peligros que tienen que ver con una piedad puramente externa. La tendencia a veces a tener una apariencia de piedad, aunque realmente lo estamos negando por dentro. Y nos habla de varias de lo que podríamos llamar nuestras prácticas religiosas, concretamente versículos 2 a 4, de nuestra forma de ofrendar, de ayudar económicamente a los necesitados. En los versículos 5 a 15 habla de nuestra forma de orar, cómo comunicamos con nuestro Padre Celestial. Y en los versículos 16 a 18 nos habla de esta forma de la disciplina en la vida espiritual que es el ayuno. Y en cada caso nos advierte entonces contra los peligros de un comportamiento hipócrita. ¿En qué sentido? Bueno, en el versículo 2 al 4, al hablar de ofrendar, nos decía que había aquellos que a la hora de dar a los necesitados, en el fondo estaban buscando más la aprobación de los hombres y los aplausos y parabienes de los hombres que no la aprobación del Señor. Y por lo tanto, cuando daban limosna, pues buscaban la forma de llamar la atención a los demás para que todos pudieran ver su forma de ofrendar tan generosamente y para que todos pudieran tener un concepto elevado de ellos, de su piedad, de su generosidad. Y el Señor dice que esto es un comportamiento hipócrita, porque en el fondo, en vez de estar motivado por una preocupación altruista de ayudar al necesitado, en el fondo están motivados por una preocupación egoísta de conseguir la aprobación de los demás. En este plan, vimos ayer que nos dice el Señor que todo eso no consigue en el fondo más que esto. Sí que recibirán los aplausos de los que les ven, pero esto será su única recompensa. Lo que no recibirán será la aprobación y la recompensa del Padre Celestial. Así que el Señor allí nos anima a practicar nuestra generosidad y nuestra ayuda a los necesitados de una forma secreta, no visible, privada, para que sea solamente el Padre que está en el cielo quien lo vea, quien lo apruebe y quien lo recompense. Otro tanto dice a partir del versículo 5 en cuanto a la oración, ¿verdad? La tendencia de parte de algunas personas muy religiosas a hacer sus oraciones de una forma muy pública y ostentosa,
de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres, siempre buscando la buena opinión de los demás, buscando la reputación, la fama de ser personas muy piadosas. Y sin embargo, por dentro, lo que no están consiguiendo es la aprobación de Dios. Por lo tanto, la alternativa que el Señor plantea en el versículo 6 es la práctica privada de la oración. Si queremos que nuestra forma de orar en público tenga formas y motivaciones correctas, lo que tenemos que hacer, dice el Señor, es dar más importancia a lo que es la oración personal, íntima, privada con el Señor, en nuestros aposentos, habitaciones, en un lugar solitario, donde podamos orar a nuestro Padre que está en secreto, y esta es la forma de ganar su aprobación. Y con eso llegamos ayer entonces a lo que el Señor nos enseña acerca de cómo debemos orar. No qué es lo que debemos orar, sino cómo debemos hacerlo. Es decir, el Señor aquí, a partir del versículo 9, en la oración modelo, no nos da una especie de conjuro para repetir automáticamente como si fuera algo mágico. Nos da un esqueleto, un modelo, un bosquejo de lo que pueda ser una oración más o menos típica del creyente, pero nos invita a nosotros a ir rellenando las categorías y los aspectos que Él nos va señalando y marcando allí. Vamos a volver a leer este pasaje quizás a partir del versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 18. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hemos señalado entonces ya varias facetas de esta oración. En primer lugar, versículos 5 y 6, hablamos de la calma en la oración, la tranquilidad, el saber buscar lugares solitarios, momentos tranquilos para dedicarnos a la oración en la presencia del Padre, cultivar, como acabamos de decir, lo que es la oración privada. En un mundo quizás cada vez más marcado por las prisas, por la velocidad, por vivir a 100, en gran medida hemos perdido la costumbre de la meditación, de la reflexión tranquila y sosegada en la presencia del Señor. Algo que otros tiempos y otras generaciones conocían mucho más que nosotros. Y somos espiritualmente más pobres por haber perdido esta capacidad de meditar y de reflexionar tranquilamente. Parece que las prisas nos agobian siempre, parece que si buscamos un rato para estar tranquilos, pues es casi imposible encontrarlo. Y posiblemente a veces tendríamos que revisar nuestro estilo de vida, la cantidad de compromisos que acumulamos, la forma en que tendemos a llenar nuestras vidas de actividades constantes y
darnos cuenta de que esto conduce a un empobrecimiento espiritual interior. Nuestros espíritus necesitan momentos de reflexión tranquila y sosegada delante del Señor, la calma. En segundo lugar, hablamos, versículos 7 y 8, de la claridad. La claridad en nuestras oraciones, la sencillez. No es, dice el Señor, cuestión de usar vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La eficacia en la oración no está en relación directa con la verborrea que empleamos, ¿no? El acumular frases, el hacer oraciones muy largas. Eso es como entendían los gentiles el tema, que si mencionaban a todos sus dioses y si insistían una y otra vez en la misma repetición, pues al final quizás alguno de los dioses se diera cuenta y los contestara favorablemente. Nuestro Dios no es así. El valor de nuestra oración no está en proporción directa con la longitud de las oraciones. La oración breve, concreta, directa y sincera delante del Señor tendrá igual eficacia que la que multiplica innecesariamente palabras o quizás incluso más. La claridad, la sencillez. Luego hablamos también, versículo 9, de la confianza en la oración. El hecho de que debemos recordar cuando oramos que estamos hablando con nuestro Padre que está en los cielos. Estamos hablando con un Padre celestial que nos ama, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que es absolutamente sabio y por lo tanto un Padre en cuyas manos podemos colocar nuestras vidas sin ningún tipo de reserva ni preocupación. De manera que al orar podemos tener una plena confianza de que este Padre quiere lo mejor para nosotros. A veces, por lo tanto, denegará nuestras peticiones y a veces nos concederá. O a veces nos dirá, aún no es el momento, espera un poquito. Pero Él lo hace contestando positivamente o negativamente o demorando la contestación en su perfecta sabiduría, sabiendo exactamente qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no siempre estamos capacitados para entender esto. Mi hijo de 10 años a veces no entiende muy bien porque en un día de verano de mucho calor le digo que no puede tomar 6 helados seguidos. Piensa qué padre más marrácano, ¿verdad? Que me quiere fastidiar cuando cuánto me gusta el helado y no me deja tomar helado tras helado. Pero el padre sabe realmente lo que le interesa, que mucho helado no es tan bueno para su barriga. De esta forma, el Padre Celestial es supremamente sabio. Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que más nos conviene y lo que no. Así que podemos orar, dice el Señor, con absoluta confianza en nuestro Padre Celestial. Y luego, estuvimos en este punto ayer cuando el tiempo nos alcanzó, hablamos también de la consagración. Y vimos cómo este modelo de oración tiene 6 partes, 6 peticiones, mejor dicho. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Y señalamos como la primera mitad de estas peticiones, las primeras 3 peticiones, tienen que ver no con nosotros, sino con el Señor. Con su nombre, con su reino y con su voluntad. Y subrayamos que esto debe ser siempre el enfoque y el marco de nuestras oraciones. Lo que fundamentalmente debe preocuparnos a la hora de orar no es lo nuestro, sino lo suyo, lo del Señor. Y si recordamos esto, nuestras oraciones tomarán su lugar exacto. Si nos olvidamos de poner en primer lugar lo que
concierne al Señor y en segundo lugar lo nuestro, pues podemos producir oraciones muy... se me ha escapado la palabra que estaba a punto de decir, oraciones muy mal enfocadas por convertirnos a nosotros mismos y nuestros deseos y nuestras preocupaciones y nuestros anhelos en el centro de todo, cuando en el centro debe estar el Señor y lo suyo. De manera que hay este elemento de consagración. Al empezar a orar, nos dice el Señor, debemos reflejar en nuestras oraciones nuestra disposición de poner nuestras vidas sin reservas en las manos del Señor y buscar en primer lugar que sea santificado su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra. Este es el marco siempre para la oración del creyente. Pero vamos a mirar un poco más qué queremos decir con cada una de estas frases. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo cuando decimos esto? Es una petición para que el Padre actúe de tal manera que los discípulos de Cristo, y no solamente sus discípulos, sino más ampliamente aún, reverencien a Dios, glorifiquen al Señor, le consideren como santo y reconozcan su santidad y su señorío en sus vidas. Que el Padre obre de tal forma que Él sea honrado, glorificado y santificado en nosotros. Vivimos en un mundo que utiliza tanto el nombre de Dios para blasfemar, ¿verdad? A veces me asombra en el día de hoy escuchar aún a chicos de 9, 10, 11, 12 años y el lenguaje tan sucio que utilizan parece hoy en día absolutamente normal y natural y a nadie le sorprende. Un mundo donde el nombre de Dios es constantemente blasfemado y ensuciado. Y contra este contexto, dice el Señor, nosotros hemos de orar para que el nombre de Dios sea considerado como santo. Tan santo que pensar en Él, en el nombre de Dios, produzca siempre un espíritu de reverencia y temor, sobre todo en los suyos y por extensión quizás en los que nos rodean, afectados por nuestro testimonio. Muchas veces he escuchado el testimonio, he visto el impacto de una persona que por su vida logra que sus compañeros de trabajo, por ejemplo, empiecen a cuidar mucho más el lenguaje que utilizan por respeto al testimonio del creyente que de forma sabia ha logrado explicar que para él es muy desagradable cuando el nombre de su Padre Celestial sea utilizado de forma blasfema y sucia, ¿verdad? De manera que, como meta primordial de nuestras oraciones, dice el Señor aquí, debemos tener la preocupación por colocar a Dios y a su santo nombre en un lugar supremo que corresponde. Supongo que en cierto sentido, santificado sea tu nombre, significa no solamente el nombre de Dios en sí, sino toda su persona, todo su carácter. Sabemos muy bien que en los tiempos judíos el nombre de una persona de alguna forma hacía referencia a lo que esta persona era en esencia, a su carácter, a su forma de ser. De manera que cuando oramos, santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es, Señor, que tú tomes el lugar supremo, la posición de mando absoluto, la posición de señorío en mi vida, en todas sus facetas, y a través de mi vida, que tu nombre y tu persona sea también honrada en las vidas de los que me rodean. Luego venga tu reino. Es otra de estas peticiones que se dirige en primer lugar no a lo nuestro, sino a lo del Señor. Santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Y me parece que puede haber una aplicación doble de esta frase. Quizás por un lado lo que estamos diciendo es que, Señor, que tu reino se haga realidad cada día más y más nítidamente en mi propia vida. Que cada vez más las distintas áreas de mi vida sean sometidas a tu señorío y a tu control. Que tu reino sea hecha realidad en mi vida cada día más. En mi vida y, de nuevo, por extensión, en la sociedad que me rodea. Estamos buscando que el reino de Dios se extienda en las vidas que nos rodean. Que a través de nuestro testimonio otras personas vengan al conocimiento de la verdad y sometan sus vidas al Señor y también experimenten este traspaso del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Así que, por un lado, venga tu reino puede tener esta dimensión de que, Señor, yo quiero que en mi vida diaria tu reino sea una realidad cada vez más patente y más real en todas las facetas de mi vida. Pero luego creo que tiene también la otra dimensión, y quizás esta es la más primordial, lo que más está en la mente del Señor aquí. ¿Os acordáis cómo Pablo termina su carta a los Corintios? La primera carta es 1 Corintios 16, versículo 22. 1 Corintios 6, 22. 16, perdón. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata, que puede ser maranata o puede ser maranata. Hay las dos posibilidades. Si es maranata, es el Señor viene, como traduce aquí la Reina Valera 60. Si es maranata, puede significar ven, Señor Jesús. Puede tener los dos aspectos, ¿no? Es, en cierto sentido, una afirmación de que el Señor viene, pero puede ser también una petición de que venga el Señor para inaugurar su reino justo en este mundo. De la misma manera, Apocalipsis 22, versículo 21, creo que es. Apocalipsis 22, 20, perdón. El canon de las Escrituras termina con una frase muy semejante, ¿no? Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el pueblo del Señor contesta, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y en cierto sentido creo que este clamor debe ser una faceta constante de nuestras oraciones cada día. Ven, Señor Jesús, venga tu reino. En un sentido actual, hoy en mi vida, en la medida en que aprendo cada vez más a someter mi vida a ti. Pero en un sentido escatológico, Señor, que tú vengas para barrer de este mundo toda la inhumanidad, toda la injusticia, toda la crueldad, toda la rebeldía a la oposición a ti, todo lo sucio que denigra, que ensucia tu santo nombre, Señor, ven pronto para inaugurar tu reino en este mundo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, y en tercer lugar, hágase tu voluntad. Y añade el Señor allí, para aclarar el sentido, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De la misma manera que en el cielo ya la voluntad de Dios es obedecida con exactitud, con absoluta fidelidad por sus siervos, nuestro anhelo debe ser que la voluntad del Señor también se plasme
en nuestras vidas y en nuestro mundo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y que, como hemos dicho en otras ocasiones, la comunidad de creyentes puede ser un pequeño microcosmos de lo que el reino de Dios significa. Una comunidad donde los integrantes de esta comunidad, los discípulos del Señor Jesucristo, tienen como prioridad poner en primer lugar el Señor, su gloria, su nombre, su voluntad, sus propósitos, y buscan cumplir esta voluntad en todo momento. Me parece que si oramos para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, asumimos consciente o inconscientemente dos responsabilidades, y eso me gustaría subrayarlo. Cuando tú y yo decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, hay como mínimo dos responsabilidades que asumimos. No podemos o no debemos orar, hágase tu voluntad, si en primer lugar no estamos dispuestos a aprender por su palabra todo lo que podamos acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si realmente queremos que la voluntad del Señor se plasme en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por enterarnos de cuál es esta voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos esta voluntad expresada? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Pablo aquí se plasma su enorme preocupación para que los colosenses, que ya han demostrado en sus vidas, según los versículos anteriores, la realidad del Evangelio en ellos, han dado evidencias de que realmente la palabra de Dios, la palabra del Evangelio ha llegado hasta ellos y lleva fruto y crece en ellos. Ahora dice, hasta aquí muy bien, pero desde aquí en adelante lo que me interesa enormemente, por lo cual no ceso de orar por vosotros y de pedirle al Señor, es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que sepáis cómo llevar una vida que es digno del Señor y que le agrade en todo. En la misma epístola, capítulo 3, versículo 6, ¿cómo ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Creo que la clave está aquí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando nos estamos llenando constantemente de la palabra del Señor, estaremos en condiciones de discernir su voluntad para nosotros. Estar llenos de la palabra significa estar llenos del conocimiento de su voluntad. Así que la primera responsabilidad que asumimos cuando oramos, hágase tu voluntad, es la responsabilidad de indagar por nuestra cuenta cuál es la voluntad del Señor. Es un poco inconsecuente orar de esta forma si luego no hay en nosotros la preocupación por averiguar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, por medio del estudio y la meditación y la reflexión en su palabra.
Pero evidentemente, entonces, el segundo paso, la segunda responsabilidad que asumimos, es la responsabilidad de realizar, de poner en práctica incondicionalmente la voluntad de Dios para nosotros tan pronto como percibimos cuál es esta voluntad suya. Si nos llenamos de la teoría de lo que es la voluntad de Dios, pero no hay en nosotros el deseo de llevar esto a la práctica en la vida diaria, pues para poco sirve. Y Santiago nos habla, ¿verdad?, de que debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si solamente somos oidores, acumulando muchos conocimientos, y pensando que la piedad auténtica, que la espiritualidad reside meramente en acumular conocimientos, nos dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. No es la mera asistencia a muchos cultos o campamentos de estudio bíblico, lo que fuera. No es la mera asistencia, la acumulación de muchos conocimientos lo que es evidencia de la espiritualidad. La espiritualidad auténtica es cuando somos oidores primero y hacedores después de la palabra. Si no, dice Santiago, somos como aquella persona que mira en el espejo, que ve que ya tiene la cara manchada o un par de días de barba y hace falta que se afeite, lo que fuera, pero luego se marcha, se olvida lo que el espejo le ha enseñado y no se preocupa por lavarse o por afeitarse, lo que fuera. Tantas veces asistimos a la exposición de la palabra en nuestras iglesias locales o meditamos la palabra en nuestras casas o lo que fuera, y el Señor nos está poniendo la palabra como un espejo delante. Y nos está diciendo, mírate en este espejo, date cuenta de dónde está la suciedad, de dónde están las manchas, de lo que tienes que corregir, de dónde te debes lavar. Mírate bien. Pero tantas veces echamos un vistazo al espejo, finaliza el culto, finaliza el tiempo devocional, cerramos nuestras Biblias, nos vamos y nos olvidamos totalmente de lo que el Señor nos ha mostrado en cuanto a nuestra condición espiritual en el espejo de su palabra. Y no hay una preocupación de poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. De manera que, insisto, cuando decimos, hágase tu voluntad, debemos orar conscientes de que al decir esto asumimos esta responsabilidad doble. Por un lado, la responsabilidad de aprender de la palabra cuál es la voluntad del Señor. Y en segundo lugar, la responsabilidad de poner en práctica lo que el Señor nos está revelando. Para poco nos sirve si decimos, sí, esto es la voluntad del Señor, pero no me interesa ajustar mi vida a estos parámetros. La consagración, entonces. Nuestras oraciones marcadas por una disposición de consagración al Señor que busca lo suyo, que busca santificar su nombre, que busca extender su reino, que busca hacer su voluntad. Esto ha de ser el marco de nuestras oraciones. Y luego pasamos a lo que son, digamos, las oraciones que tienen que ver, o las peticiones que tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades y con nuestra situación. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí estamos tratando la cuestión de nuestras necesidades físicas o materiales, las necesidades del cuerpo. Dentro de un momento hablaremos de las necesidades del alma y del espíritu, ¿verdad? Pero el Señor empieza diciéndonos que tenemos todo derecho a preocuparnos por las necesidades físicas de nuestros cuerpos. Preocuparnos, vamos a hablar un poco más de esto hoy. Preocuparnos en el sentido de expresar cotidianamente, diariamente, nuestra dependencia del Señor para todo ello, ¿verdad? La frase esta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, señala una disposición de confiar en el Señor para la provisión de todas nuestras necesidades físicas diarias.
Quizás nos ayuda a entender lo que el Señor nos está diciendo cuando recordamos cómo era la vida en sus tiempos. La mayoría de las personas trabajaban como jornaleros. El trabajador medio era un jornalero, poco como a veces hay, me parece, en el campo andaluz, ¿no? Jornaleros que trabajan en momentos específicos cuando hay una cosecha que recoger o algo así. No es un puesto de trabajo garantizado y constante, es un jornalero. Y eso era la situación en los tiempos del Señor de la mayoría de las personas. Y se pagaban en base al trabajo de cada día. El sueldo era muy pequeño, sobre todo si había una familia para la cual proveer. De manera que en términos generales era muy difícil ahorrar para el futuro, aun para los judíos que eran expertos en esto, ¿no? Generalmente la gente se encontraba que tenían que vivir de día en día, dependían muy claramente del trabajo de cada día para poder llevar adelante sus familias. Nosotros hoy en día quizás no, a veces perdemos un poco esta perspectiva porque tal y como está montada la vida económica en nuestros tiempos, pues por un lado hay una nómina que se nos pasa mensualmente o cuando fuera, hay unos ahorrillos que tienes allí para un momento de crisis, pero no era tanto así en los tiempos del Señor, sino que había una situación sumamente precaria para la mayoría de las familias. Y por lo tanto, la dependencia del discípulo del Señor para la provisión del pan para cada día era mucho más evidente y mucho más real. Pero en cierto sentido, ¿no es así también con nosotros? A fin de cuentas, ¿de dónde viene todo lo que tenemos, nuestra ropa, la comida, todo lo que recibimos diariamente? Todo procede del Señor. Y debemos aprender, creo, a expresar la dependencia diaria y cotidiana del Señor que señala esta frase. Diariamente, con absoluta sencillez y confianza, decirle, Señor, de ti dependo, para que tú me sostengas hoy, para que proveas para mí, para los míos, todo lo que necesito. Ya hemos dicho antes que Santiago nos recuerda que todo don perfecto, que toda dádiva proviene del Señor, del Padre de las luces. Y eso debe ser algo que recordamos constantemente. La constancia entonces del discípulo en su oración expresando cada día la realidad de su dependencia del Señor. Y creo que este es un buen antídoto para esta tendencia que está en todos nosotros de olvidarnos de esta dependencia y casi inconscientemente empezar a vivir en base a nuestros propios recursos. ¿Cuántas veces vivimos la vida cristiana casi en el plan de decir, bueno, Señor, muchas gracias porque ya tengo mi pasaporte para el cielo, bien guardado, he hecho el trámite burocrático, ya soy salvo, y ahora a partir de aquí a vivir lo mío como yo quiero? El Señor nos llama no a confiar en Él exclusivamente para el momento de la conversión y decir, ya tengo mi pasaporte debidamente sellado y preparado, sino a vivir una vida de dependencia diaria. La constancia, entonces, en la oración, mirando diariamente al Señor para su provisión. Y realmente, como digo, nosotros quizás por el sistema económico en que vivimos, pues no hemos experimentado mucho esta dependencia, pero es muy interesante leer biografías como la de Jorge Müller, ¿no? El gran hombre de Dios con sus orfanatos en Bristol. Hay cada historia, cada anécdota de allí que es realmente maravillosa, como él tenía orfanatos llenos de centenares de niños y a veces no tenía absolutamente nada que ponerles delante en la mesa a la hora del desayuno. Pero siendo un hombre de fe como era, pues sentaba a los niños a la mesa y daba gracias por la comida que no tenían, y en este momento un toquecito a la puerta. El lechero,
su carro acaba de estropearse justo delante de la puerta de los orfanatos y no sabe qué hacer con la leche porque no lo puede mover y se va a estropear. ¿Puede el señor Müller utilizar la leche de su carro? Y otras cosas por el estilo, ¿no? Dios honrando la disposición del hombre de fe de confiar absolutamente en el Señor para la provisión de cada día. Si tenéis la oportunidad alguna vez de leer alguna biografía de Jorge Müller o de algunos de estos grandes hombres de Dios que experimentaban maravillas de su provisión, pues es algo sumamente aleccionador y animador, ¿verdad? Seguimos adelante, el tiempo va veloz. Hemos hablado de la constancia en pedir la provisión diaria. En versículo 12 se nos habla de la confesión. Aquí estamos hablando más bien no de la dimensión física, material de nuestras vidas, sino de la dimensión espiritual. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dependemos del Señor no solo para la provisión material, sino también para el espiritual. No solo para el pan, sino para el perdón. ¿Cuál es la deuda que hemos contraído con el Señor? La deuda que tiene que perdonarnos. Pues evidentemente es nuestro pecado, ¿no? Es la deuda que hemos contraído como discípulos suyos de vivir una vida de santidad absoluta. Y tantas veces faltamos y tenemos que pedir perdón al Señor. Y aquí el Señor nos anima a hacer de la confesión de nuestros pecados una dimensión constante de nuestra vida como creyentes. En cierto sentido es lo que el apóstol Juan describiría, como vimos creo en algún momento ayer, como andar en luz, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz? Yo entiendo que andar en luz no es vivir una vida de santidad perfecta. Eso no es andar en luz, vivir una vida de santidad absoluta. Porque un poco más tarde Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, andar en luz no es vivir una vida absolutamente santa. Andar en luz es no esconder el pecado. Andar en tinieblas es pretender que no hemos pecado. Andar en luz es reconocer delante del Señor la realidad del fallo, del fracaso, del pecado en nuestras vidas. Es traer nuestro pecado a la luz delante de Dios, para que la sangre de Jesucristo pueda borrar aquella suciedad. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que aquí, en Mateo 6, lo que el Señor nos está animando a hacer es andar en luz. Es sincerarnos con el Señor, no intentar esconder o tapar el pecado en nuestras vidas, sino cuando hemos pecado, venir al Señor, confesarlo y permitir que la sangre de Cristo nos limpie para restaurar inmediatamente la comunión con el Señor. Perdónanos, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una ilustración trágica de lo que significa no andar en luz en Josué capítulo 6 y capítulo 7. La historia de Acán, ¿verdad? El que toma del anatema, quita de Jericó cosas materiales que Dios había dicho que quedaban bajo el anatema y los escondió bajo el suelo en su tienda. Los encubrió y allí estaba el pecado
encubierto. Resultado, derrota para el pueblo de Israel. Y Dios dice, mira Josué, este pecado tiene que salir a la luz. No podéis seguir como pueblo escondiendo y tapando el pecado, porque esto produce la derrota. Y no es hasta que el Señor indica quién es el culpable y Acán confiesa su pecado y saca a la luz lo que había escondido debajo de su tienda, que el problema puede ser resuelto e Israel puede seguir su marcha victoriosa. Pasará exactamente lo mismo en nuestras vidas. Y quizás incluso podríamos ampliarlo y decir en nuestras iglesias. Mientras nos empeñamos en esconder el pecado, en pretender que no hay problemas, en taparlo todo marcha bien, encontraremos una especie de síndrome de derrota constante. Es cuando el pecado se saca a la luz y se confiesa delante del Señor. Y el Señor puede limpiar aquello que el individuo y el pueblo de Dios puede seguir adelante de forma victoriosa. Y posiblemente, digo yo, una de las razones por las que parece que hay tan poco poder y tanta derrota y tan poca victoria en las iglesias evangélicas en el día de hoy es porque nos empeñamos en tapar los problemas y decir aquí no pasa nada, porque tenemos miedo a sacar las cosas a la luz. Que el Señor nos ayude individualmente como iglesias a andar en luz y que tomemos en serio lo que dice aquí Mateo 6, la confesión de nuestros pecados para experimentar el perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No está diciendo tanto que el perdón de Dios está condicionado por nuestra disposición de perdonar a otros. Lo que nos está diciendo, un poco como vimos antes, es que si no hay en nosotros la disposición de perdonar a los que han ofendido contra nosotros, probablemente tampoco hay la disposición de reconocer nuestro pecado y pedir perdón al Señor. Si tenemos corazones duros que no quieren perdonar a aquel que nos ha ofendido, muy difícilmente estamos andando en luz delante del Señor, reconociendo que nosotros somos unos miserables pecadores que necesitamos su perdón. De alguna forma las dos cosas van muy íntimamente ligadas, ¿no? La persona que ha tenido que humillarse delante del Señor y reconocer su pecado y admitir que es un miserable pecador y que necesita la limpieza que la sangre de Cristo le puede proporcionar. Esta persona tan consciente de sus propias debilidades, de sus propios pecados, estará mucho más en condiciones de perdonar a cualquier que peca contra él, ¿verdad? Una y otra vez me parece que en las epístolas se establece esta relación. Dice el apóstol en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, yo no tengo ningún derecho en absoluto a negar mi perdón a mi hermano si yo he sido perdonado por el Señor. Si mis ofensas han sido mucho mayores y sin embargo el Señor me ha perdonado, ¿cómo puedo negar el perdón a mi hermano que me ha ofendido? Lo mismo encontramos en Colosenses capítulo 3, creo que es el versículo 15 o por ahí. Perdón, el versículo 13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si a ti el Señor te ha perdonado, ¿cómo puedes negar tu perdón a tu hermano? Y creo que debemos reflexionar mucho en esto. La confesión, el andar en luz, el mantener nuestras cuentas muy cortas con el Señor, no esconder, no tapar el pecado que pueda haber en nuestras vidas.
En séptimo lugar, la convicción. Versículo 13. ¿Convicción en qué sentido? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La convicción de que dependemos del Señor, no solamente para el pan, la dimensión material, y el perdón, la dimensión espiritual, sino que también dependemos del Señor para la protección en la esfera moral. Estamos constantemente expuestos a los ataques de Satanás. Si intentamos luchar contra él solo en nuestras propias fuerzas, estamos condenados a la derrota. Satanás sabrá tumbarnos y machacarnos una y otra vez. Por eso el Señor dice que debemos pedirle a Dios constantemente que nos libre, que nos guarde de la tentación y del mal. A veces parece un poco extraña, ¿no?, esta expresión, no nos metas en tentación. Santiago, en su primera carta, creo que es el versículo 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, la Escritura afirma categóricamente que Dios nunca nos meterá en tentación. Él no puede tentar a nadie. Dios nunca nos incitará a hacer el mal. Este estímulo siempre vendrá, como dicen los versículos siguientes de Santiago, de una fuente diabólica. Es el diablo que intentará meternos en el mal. Dios nunca tienta a nadie. Entonces, ¿cómo dice el Señor, no nos metes en tentación? Como si fuera una posibilidad de que Dios pudiera deliberadamente incitarnos al mal o meternos en una situación de tentación. Bueno, creo que en cierto sentido es otro de estos modismos o expresiones literarias, por lo menos en inglés se llama litotes, no sé si es así en castellano, sí, ¿no? Cargando las tintas en un sentido negativo para que veamos realmente lo que es la parte positiva. No sé si me explico. Es decir, más que decir, Señor, no nos metes en tentación, expresándolo positivamente, lo que estamos orando es que, Señor, guíanos siempre por las sendas de tu justicia y de tu santidad. ¿Verdad? Líbranos del mal. Abre camino para nosotros por sendas de santidad, por sendas de justicia. De manera que lo que tenemos aquí es casi una declaración de intenciones de parte del discípulo, en que él manifiesta su deseo de eludir situaciones de tentación y de caída. Ruega al Señor fuerzas para que este deseo de escapar de la tentación y vivir santamente se haga realidad. Y al mismo tiempo revela implícitamente su disposición a ser conducido por estos caminos de justicia y no de pecado. De nuevo estamos expresando nuestra dependencia total del Señor, ¿verdad? En el versículo 11 hemos expresado nuestra dependencia absoluta del Señor para la provisión material. En el versículo 12 hemos expresado nuestra dependencia total del Señor para el perdón y para la limpieza por la sangre de Jesús. En el versículo 13 expresamos nuestra dependencia total del Señor para librarnos del mal, para vencer los ataques de Satanás. Pablo, en efecto, dice exactamente lo mismo cuando en Efesios 6 nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque
nuestro combate, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra enemigos espirituales de enorme potencia. Y si tú y yo pensamos enfrentarnos con estos enemigos solamente en las fuerzas de la carne, iremos de derrota en derrota. Lo que tenemos que hacer es echar mano de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder resistir las acechanzas del diablo. Quizás decir que la doxología del versículo 13, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, no está en los manuscritos más antiguos. De hecho, se añadió a esta oración, a este texto, como más temprano a finales del siglo II. Por eso, si tenéis una versión moderna, pues si aún está el texto, esta frase dentro del texto, habrá una nota al margen diciendo algo así que no está en los manuscritos más antiguos. Al decir esto, no estamos diciendo en absoluto que la expresión aquí no sea correcta. Por supuesto, el deseo del discípulo es que el reino y el poder y la gloria es del Señor y sea del Señor por los siglos de los siglos. Pero parece que esta frase no estaba en la oración como el Señor lo comunicó a sus discípulos originalmente. Eso sí, expresa sentimientos absolutamente bíblicos y absolutamente correctos. Echando un vistazo hacia atrás, entonces, para resumir, antes de pasar más adelante, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Directrices del Señor en cuanto a la oración. Y puesto que, insisto, me parece que esto es una de las áreas de mayor debilidad en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesias en el día de hoy, permitid solamente un breve resumen de la enseñanza aquí. ¿Cuáles son las 7 claves que el Señor nos pone delante de nosotros en cuanto a la oración eficaz y poderosa? Primero de ellos, la calma. Versículos 5 y 6. Saber buscar la presencia del Señor con tranquilidad, con sosiego, para dedicar tiempo tranquilamente a hablar con Él. No permitir que el vorágine de la vida eterna, de la vida diaria, impida estos momentos de quietud, de oración y de disfrute de la presencia del Señor. Esto es una prioridad, la calma. En segundo lugar, la claridad. ¿Cómo oramos? Amontonando frases muy gastadas ya, a veces utilizando expresiones sin pensar realmente en lo que estamos diciendo, o estamos aprendiendo a orar con sencillez, de forma directa, de forma clara, expresando delante del Señor con toda claridad nuestras necesidades, la claridad. En tercer lugar, hemos mencionado la confianza. Al venir a la presencia del Señor, recordar quién es esta persona a quien nos estamos dirigiendo. Es nuestro Padre Celestial. Él desea lo mejor para nuestras vidas. Confiemos en Él y en sus santos propósitos para nosotros. En cuarto lugar, la consagración. En primer lugar, su reino, su nombre, su voluntad. Que todo lo que pidamos en oración sea dentro de este marco. Como el Señor orando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego también la constancia, pidiendo al Señor diariamente lo que necesitamos, conscientes de que dependemos de Él de día en día para todas las necesidades de nuestras vidas. La oración, una práctica constante, cotidiana, diaria. La confesión, andar en luz delante del Señor. Dar a la confesión de nuestros pecados la importancia que tuvo para personas como Daniel, para Nehemías, para tantos otros que entendían que tenían que mantener sus cuentas cortas con el Señor y confesar sus pecados y sus ofensas. Y también la convicción
absoluta de que es el Señor y solo el Señor que en las luchas de la vida diaria, cuando Satanás busca hacer tanto daño a nuestra vida espiritual, es solamente el Señor que nos puede guardar de todo mal. Chicho. Que estamos comentando aquí, cuando el versículo este dice no nos metas en tentación, claro, parece que da a entender que no nos metas en tentación, pero parece que hay una posibilidad de que eso ocurra, ¿no? ¿Qué significa? No nos metas en tentación, el orar para que Él nos libre de la posibilidad de que seamos tentados y tal, ¿no? Él no nos puede meter en tentación. Porque parece que da a entender un poco, un poco entender eso. No nos metas en tentación. ¿Qué pasa? Entonces está la posibilidad de que Él no nos puede tentar, ¿no? Él nos prueba, pero no tiene. Claro. Yo creo que de hecho, no tengo un Nuevo Testamento griego aquí, pero uno de nuestros problemas en esta esfera es que la palabra prueba y la palabra tentación en griego es la misma palabra. Por ejemplo, volviendo a Santiago 1, que miramos antes, la primera parte del capítulo tiene que ver con la prueba externa, la segunda parte con la tentación interna, pero es la misma expresión griega y tienes que decidir según el contexto si se está hablando de tentación en el sentido de una prueba externa o de tentación en el sentido de una tentación interna para hacer el mal, ¿no? Si aquí el sentido es no nos metas en pruebas, la idea sería, Señor, tú sí que nos colocas en condiciones donde nuestra fe es probada, pero te rogamos que no nos coloques en una situación de prueba tan grande que nuestra fe desfallezca o nuestras fuerzas no sean suficientes, ¿no? Porque el Señor sí que nos coloque en situaciones de prueba, ¿no? Evidentemente, hay abundantes textos que nos dicen esto. Y es casi el instrumento prioritario que utiliza el Señor para producir la santidad en nuestras vidas. Sin embargo, así a las claras, no nos metas en prueba, no parece un sentimiento muy correcto, ¿no? Ese es el deseo del Señor, a veces probar y refinar nuestras vidas. De manera que aquí la tendencia en las distintas versiones es traducida como tenemos aquí, no nos metas en tentación. Eso sí que el Señor no quiere hacer. Pero como decís, parece entonces que abre la posibilidad de que quizás Él sí podría tentarnos. Sin embargo, Santiago 1 dice que esto es imposible. Dios no puede tentar a nadie. Entonces, ¿cómo hemos de entenderlo? Por eso decía antes que algunos comentaristas sugieren que aquí hay una figura del lenguaje que se llama litotes, que es expresar algo en negativo, recalcando tintas, pero que debemos entender en el sentido positivo. Es decir, que realmente lo que el discípulo está diciendo no es, Señor, tú podrías meternos en tentación, pero por favor no lo hagas, no es eso. Sino lo que en efecto está diciendo es, Señor, por favor, guíanos siempre por los caminos de tu justicia y tu santidad. Si en vez de expresarlo en negativo lo ponemos en positivo, entonces parece que tiene un poco más de sentido, ¿no? No sé si me explico allí. Ahora, esto es una posibilidad de cómo entender la frase. Pero es una frase que hace surgir inquietudes, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, no queremos caer en el pecado. No queremos caer en las trampas de Satanás. No quiere caer en las trampas de Satanás. Lo que está diciendo ahí es eso, ¿no? Sí. Es decir, Señor, no permitas que pueda caer en tentación, ¿no? Claro, líbranos del mal. Sí, eso es. Condúcenos positivamente por situaciones de tu justicia e impide que caigamos en las trampas diabólicas del mal, ¿no? Segunda de Crónicas 25:8 haga una referencia a lo que aquí estaba diciendo, que dice,
Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Creo que es una contestación a de aquí no nos metas en tentación. ¿Eso era Segunda Crónicas? Segunda de Crónicas 25:8. 25:8. Pues es una referencia interesante allí para contrastar, ¿no? En Dios está el poder o para ayudar o para derribar, según sea el comportamiento de su pueblo. No sé si hay alguna otra aportación también que eche luz sobre este tema. En Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 10, que dice que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quizás tuviera que ver con el hecho de permitir, que Dios no va a permitir ser tentados más allá. No va a permitir que seamos tentados en este caso. No permita, Señor, que entremos en tentación, ¿no? Quizás también podría tener un poco que ver con esa idea. Sí. Claro, eso es cierto. Llega a ser una interpretación de la frase porque no aparece ahí la palabra permitir, sino la palabra meter, que es mucho más activo, ¿no? Pero entendemos que eso es por donde van los tiros. Yo estaba intentando pensar en una ilustración bíblica de esta figura que mencioné antes. Y no me viene exactamente dónde es, pero en algún sitio de Hechos, creo que se está hablando de la predicación de Pablo en una ciudad, y dice que se convirtieron, no sé si eran mujeres gentiles, no pocos, o no pocas, algo así, ¿os suena? No pocas, allí quiere decir muchas, pero es un ejemplo, decir una cosa negativamente para que lo entendamos en el sentido positivo. No sé exactamente dónde está. Ay, mira, no. Es en Hechos 17, versículo 12, en Berea. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bastantes, muchos. Es una figura de lenguaje para expresado negativamente para subrayar realmente lo positivo. Como digo, posiblemente sea la misma figura aquí. No es tanto la idea de que Dios nos mete en tentación, sino el ruego positivo a que siempre nos oriente por sus sendas de justicia. ¿No? ¿Ibas a decir algo, Ruth? Tal vez un texto para orientar esto es un texto que se da en resumen de la biografía de Ezequiel, que era un rey que anduvo frente a lo recto, pero cayó en cuando vinieron los emisarios de Babilonia, le enseñó todas las tesoros, toda la grandeza que tenía, y Dios le dice, bueno, pues cuando le enseñaste toda la grandeza, toda esta será llevada a Babilonia. Y dice, explicando este incidente, en 2 Crónicas 32:31 dice, aun en el asunto de los enviados de los gobernantes de Babilonia, que mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en la tierra, Dios los dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Como Dios permite esas circunstancias, que sería una prueba para saber, para su orgullo. Y él cae porque viene, le halagan, le enseña todo, diciendo, mira que me ha hecho todo, desde al rey de Babilonia y dile que yo soy más grande que él. Entonces, en vez de, es como una circunstancia que Dios puede permitir y puede, para revelar lo que hay en nuestro corazón. No es que le esté incitando al mal, sino que los coloca en circunstancias para ver que realmente si nuestro corazón es recto, si vamos a darle la gloria a Él, si vamos a reconocer que todo lo que hemos recibido es de Él, o si vamos a enorgullecernos de nosotros mismos delante de los demás, o a pensar que es nuestro propio esfuerzo y sabiduría. Por lo menos aquí, en la interpretación que yo hago, me puedo equivocar. Sí, hay dos peticiones de palabra. Perdona, solamente una observación. Yo creo que es interesante reflexionar en esta línea, ¿no? Dijimos antes que Dios sí nos mete en pruebas, pero no nos mete en tentación. Muchas veces cuando Dios nos mete en prueba o en pruebas, está abriendo la puerta a que Satanás nos tiente.
¿no? Porque a través de la prueba puede venir la tentación satánica a reaccionar negativamente en esta situación. Entonces, quizás en cierto sentido eso es lo que Él está diciendo aquí, el Señor está diciendo aquí, pidiendo al Señor o el discípulo pidiendo al Señor que no le meta en situaciones de prueba donde la tentación de Satanás sea tan potente que no pueda resistir. En ese caso, ahora me estaba acordando de que lo que estás diciendo podría ser el caso de Job, que estuvo pasando la prueba, pero fue tentado a blasfemar de alguna forma, ¿no? Exacto. Porque la mujer incluso cuando le incita, bueno, pues... Maldice a Dios y muérete. En ese caso, si era una prueba, ahí estaba la tentación. La prueba propicia la posibilidad de la tentación. La tentación no viene de Dios, viene de Satanás, pero Dios permite que Satanás aproveche la situación. Sí. David iba a decir algo y también había una palabra ahí detrás, ¿no? Sí. David. Estaba hablando de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en la tierra. En 2 de Pedro 2 se dice en el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, que tiene que ver, yo creo que en ese sentido, con esa línea, y quizá también tiene un sentido escatológico, ¿no? En la oración de Sí, eso es un texto que ilumina bastante la... Hay otro ejemplo parecido que cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, y en otros textos dice que fue Faraón quien endureció su propio corazón. O sea, y yo creo que hay que entenderlo más en el sentido de que el inicio de la maldad nunca está en Dios, está en el hombre, ¿no? Lo que pasa es que Dios luego permite que se manifieste en toda su esplendidud, ¿no? El mal, en el sentido del Faraón le dejó que hiciese, para luego hacer él, ¿no? lo suyo, ¿no? Es un poco como si Dios dijera, pues tú has escogido este camino, pues venga, adelante. Es una aparente contradicción. Es una aparente, ¿no? Se ha de entender subiendo más la visión, ¿no? Pero hay muchas aparentes contradicciones. Y de hecho luego, en este mismo, en Mateo 26:41, pues dice, en la oración del Getsemaní, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces sería una acción del hombre, ¿no? Sí. Que no entréis. Sí. Gracias. Sí, perdón. Yo lo entiendo de esta manera. El Señor te prueba. Entonces, en cualquier aspecto de tu vida, cada uno en nuestra parte débil, ¿no? Para fortalecernos. Y Él lo hace para fortalecernos siempre. Entonces, es como si vamos a suponer que tu debilidad es comer. Entonces Él dice, bueno, te voy a probar poniendo un pastel delante de ti. Ahora, tú eres el que tienes que decidir si lo comes o no lo comes. Si te lo comes, has caído en la tentación. El Señor te prueba. Pero luego la tentación viene de ti mismo, de Satanás. Si tú cedes a esa prueba que el Señor te está poniendo. El Señor quiere hacernos maduros, ¿no? Y esto, claro, este proceso de maduración implica necesariamente que en ciertos momentos nos otorga a nosotros la posibilidad de escoger entre distintas opciones. Y esto siempre implica el riesgo de escoger mal. Pero si nos priva de la oportunidad de escoger, pues quedaremos en un infantilismo espiritual siempre, ¿no? Y Dios está dispuesto a veces a tomar el riesgo a que caigamos en la trampa satánica, pero su empeño es en hacernos crecer hacia la madurez. Entonces toma estos riesgos, pero al mismo tiempo diciéndonos, ojo, 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 necesitas mi poder, necesitas mi protección, necesitas mis fuerzas, necesitas depender de mí diariamente. Sí, dime. Sí, cuando hemos dicho, por ejemplo, lo del Job, ¿no? O sea, el Señor dejó que se la tentara, ¿no? A tomarlo. Entonces, podríamos decir que, por esta ley, podríamos decir que cada vez que nos tientan, cada vez que nos tientan, es una prueba que nos da el Señor.
habría que matizar eso, me parece, ¿no? O sea que no podemos hacer una equivalencia exacta entre la prueba y la tentación. Yo lo expresaría diciendo que el Señor nos coloque en situaciones de prueba que hacen posible que Satanás nos tiente. No es nunca que el Señor directamente nos incita a hacer el mal. Él no puede hacer esto. Él no nos puede tentar. Él no nos puede empujarnos hacia actos de maldad. Es imposible porque Él es santo. Pero, como dijimos, yo creo que Él sí nos coloca en situaciones de prueba para que dentro de estas situaciones necesitemos aprender la dependencia de Él para resistir al maligno, para hacer una decisión correcta y para ir creciendo por el ejercicio de la fe y la dependencia del Señor, ¿no? No sé si me he enrollado mucho allí. Insisto, creo que la prueba y la tentación no son exactamente la misma cosa. Sí. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Dios situó a Adán en un sitio de prueba de vida, un mandamiento, eso un sitio es. de prueba. Sí. Satanás tienta. Exacto. Convierte aquello en una tentación. Sí. De alguna forma, la libertad que Dios quería conceder a Adán y Eva implicaba una situación de prueba y la misma posibilidad de elegir abrió la puerta para que Satanás pudiera incitarles a elegir mal, ¿no? Pero la tentación no viene de Dios, viene de Satanás. A ver, 2 o 3 comentarios muy breves porque estamos pasando de la hora. Dime, Samuel. También es cuando Satanás tentó a Jesús, ¿no? Pues si tentó a Jesús, porque también nos va a tentar a nosotros, ¿no? Yo creo que el Señor permite que podamos ser tentados no más allá de lo que podamos resistir. Hay un texto muy claro en este sentido, ¿no? Que es 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La tentación viene de Satanás, pero de alguna forma Dios controla la situación, no permitiendo que la tentación sea tan excesiva que quedemos sin posibilidades en el Señor de resistir, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que es bueno recordar esto. Dios siempre es soberano y controlando perfectamente, ¿no? Dime. Se ha buscado y rebuscado muchas respuestas a esto, pero creo que la primera que dices tú sigue siendo la más, bueno, no digo la más acertada, pero que respondía muy bien a la pregunta. Normalmente cuando se ora o en muchas ocasiones pedimos al Señor pues que nos mantenga en la fe, que nos mantenga en sus caminos, que no permita que nos alejemos de sus caminos, que queremos conocerle mejor cada día. Y yo creo que eso es lo que estamos diciendo al decir no nos ponga en tentación. O sea, que era más o menos la respuesta que tú dabas al principio, que en vez de darla en positivo, se daba enfatizando el negativo. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que la lección primordial aquí está clara. Estamos intentando matizar una frase, pero la lección primordial es clara. Existe la tentación y va a atacar a todo creyente sin excepción. Que la tentación es imposible de resistir en nuestras fuerzas exclusivamente. Y por lo tanto hace falta cuando oremos en nuestras oraciones diarias clamar al Señor pidiendo sus fuerzas y su protección y su ayuda para superar las situaciones de tentación en la vida diaria, ¿no? Yo creo que esta es la lección fundamental y todos lo tenemos claro y no debemos un poco perder de vista esta lección primordial
debatiendo, intentando hilar demasiado fino, ¿no? Sé que creo que aquí debemos quedarnos por encima de todo con esta idea principal. Satanás es un enemigo tremendamente peligroso, muy fuerte, constantemente al acecho, anda alrededor, ¿verdad? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestra seguridad, nuestra salvación en esta área depende de si sabemos echar mano de los recursos del Señor, depender de Él, confiar en Él, vestirnos de su armadura, porque sin eso no podremos resistir sus acechanzas, ¿no? Así que eso. Vamos a dejarlo allí. Muchas gracias por este tiempo de coloquio. Es bueno, es muy bueno estrujar un poco nuestras mentes para ir comprendiendo más las Escrituras, y gracias por vuestras aportaciones, pero vamos a tomar entonces media hora de pausa ahora y luego volveremos para la última sesión de la mañana.